¿Cómo están? Muy buenos días, 9 de la mañana con 6 minutos. Ya empezamos aquí las Guarmis desde su Radio Pichincha, 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia, también en tu radio 95.9 Imbabura y Carchi. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha diariamente y estamos en Radio Pichincha Multimedia. Ya puede sintonizarnos, responder las preguntas que hemos planteado también para el día de hoy, porque vamos a hablar de varios temas. Se presentaron hace unos días las cifras de desnutrición crónica infantil. El gobierno dice que han logrado reducir un poquito menos de un punto la desnutrición crónica infantil, y pues hablaremos con una fundación que trabaja muchísimo en estos temas para ver qué está pasando, si vamos o no vamos por buen camino en este sentido, porque nuestro país pues lastimosamente tiene niveles de empobrecimiento muy altos, lo que dificulta a las familias también alimentar sanamente a sus hijos, pero no tiene que ver solamente con esto, sino también con otros factores culturales, así es que ya lo hablaremos. Esto por un lado. Luego también estaremos con nuestra compañera Evelyn Caiza, quien estuvo en una audiencia de acción de protección de una joven que trabajó en la Agencia Metropolitana de Tránsito y fue despedida por los famosos piques, fue la única sancionada, y bueno, vamos a conocer cuáles son sus observaciones en torno a este caso, y también vamos a hablar con el abogado del caso de este bebé que fue retenido en una clínica privada de Cuenca porque sus padres no tenían para pagar inmediatamente una cuenta. El bebé falleció y pues este es un caso que lastimosamente no es el único. Se repite cuando se mercantiliza la salud y se ve como objetos, como mercancías a los ciudadanos y ciudadanas que pues están padeciendo pues temas relacionados con la salud. Esto y mucho más. Hablaremos acerca de los apagones que ya se vienen, pero ahora... Estamos de regreso con ustedes, queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarles. Manuel Parra Pérez, buenos días, un abrazo súper fuerte. Nos escucha siempre, nos dice, y es la primera vez que escribe. Escríbanos nomás, que aquí estamos en contacto. Ana Karina Sarmiento Barreno, también un abrazo súper fuerte. Paulita nos saluda. También Esther Fénix, Galo Weber, Adriana Mosquera, la vi el otro día y pues nos dimos un abrazo también, me encanta, ella es pues además una artista muy querida, así es que a todos ustedes, queridos amigos y amigas, gracias por estar ahí, por conectarse y por abordar con nosotros estos temas. Hace unos días se presentaron las cifras actualizadas de desnutrición crónica infantil, esta encuesta nacional de desnutrición infantil, que pues da cuenta de cuál es la realidad del Ecuador, ¿no? Un país que ha sufrido esta problemática desde hace muchísimo tiempo, es decir, nuestros niños y niñas están creciendo con una situación que les va a generar muchas dificultades a lo largo del tiempo. Se actualizó la cifra bajando del 20.1 al 19.3%, y pues ahora vamos a conversar con Juan Pablo Guzmán, gerente de incidencia política y articulación de la Fundación Redni, que trabaja precisamente con estos temas a nivel nacional. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Muchísimas gracias por acompañarnos. No, más bien, muchas gracias a ti y un buen día y un saludo especial a todas las personas que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Bueno, esta cifra era esperada, ¿no? Saber si es que la política pública está dando resultados o no está dando resultados, y pues claro, cuando uno ve menos de un punto, se pregunta si es que es efectivo todo lo que se está haciendo y toda la inversión que se está haciendo a nivel nacional. ¿Qué nos dirías tú? Primero que nada, como mencionaba anteriormente, muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad, es muy estimulante y motivante que los medios de comunicación empiecen a dar con más fuerza cabida a poder discutir sobre esta temática que, en efecto, como tú bien mencionabas al inicio de este espacio, es seguramente, si no el problema, al menos está entre los principales problemas de desarrollo del país, y pues sobre eso podemos discutir un poquito más adelante. Pero creo que la reflexión a la cual tú nos llevas me parece muy interesante, porque es, por un lado, analizar cuáles son los resultados de política que estamos teniendo, y por otro, si estos son suficientes. Y creo que son dos preguntas claves, ¿no? Y me gustaría detenerme un poquito sobre el primero, que tiene que ver ya más con los resultados en términos del diseño de la política, y creo que esto es importante, particularmente porque vale la pena resaltar un elemento. Lo que a día de hoy estamos viendo en los resultados de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición, primero es fruto de una interacción social, que si bien es cierto los gobiernos nacionales han llevado la batuta, porque en una constitución como la nuestra, donde el Estado es el legítimo garante de derechos, es quien tiene la responsabilidad de empezar a corregir estas brechas y estas desigualdades estructurales que se manifiestan en el inicio de la vida, como es la desnutrición crónica infantil.
pero también ha sido fruto de esta activación en el sentido de que tenemos a la sociedad civil en una lógica bastante proactiva y propositiva, tenemos a los medios de comunicación, como a día de hoy estamos conversando en este espacio, tenemos a la academia también desarrollando frente a esto, al sector privado, a la cooperación internacional, y esto no es menor, porque una de las razones por las cuales estamos empezando a tener estos resultados tiene que ver porque estamos actuando colectivamente como sociedad. Entonces, estamos trabajando distintos actores y distintos sectores con un mismo objetivo. Y otra cosa que es sumamente interesante y que quiero detenerme sobre esto porque vale la pena que la ciudadanía lo conozca en detalle es que lo que está sucediendo a día de hoy también es fruto de lo que se ha venido cosechando en gobiernos pasados. Son 3 administraciones ya que han dado continuidad a la misma estrategia y por ello estamos empezando también a ver estos resultados. El origen de lo que estamos discutiendo frente a la desnutrición crónica infantil a día de hoy surgió en el periodo final del gobierno de Lenín Moreno, se dio continuidad con el gobierno de Guillermo Lasso y ahora estamos viendo también continuidad con el presidente Noboa. Y no es menor, insisto, no es menor porque lo que pone en evidencia es que más allá de las banderas políticas y de la caracterización política que podamos hacer de los gobiernos, si bien pueden haber personas que coincidan en que hay similitudes entre estos gobiernos, pueden haber otras que hablen de diferencias. Yo me quiero quedar con esta idea de que es posible que demos continuidad a los procesos. Que esto ha sido una exigencia también de los sectores sociales. De hecho, hay una articulación de organizaciones sociales que piden que la ley para la primera infancia presente esta política que sea sostenida, que no dependa de qué gobierno va, de qué gobierno viene, porque hay una inversión que debe hacerse y hay políticas que deben seguirse. O sea, es como que viniera un gobierno y dijera, no, ahora ya no va a haber educación para los niños, ¿no? Entonces, esto debe continuarse. Exactamente, y muchísimas gracias igual por traer a colación también el tema de la ley, porque uno de los grandes retos que tenemos como sociedad a día de hoy el Ecuador es poder dar el salto de políticas de gobierno a políticas de Estado, pero que estas políticas sean basadas en evidencia y sean basadas en las mejores prácticas internacionales. Y esto es un poco lo que estamos haciendo con la desnutrición crónica infantil, porque esto tiene que convertirse como un bien público, tiene que convertirse en un consenso democrático, donde independientemente de cuál sea el gobierno de turno y cuáles sean las banderas políticas, la única forma de reducir y digamos de mejorar estas condiciones estructurales es a través de las políticas de Estado. Y volviendo un poquito sobre la segunda pregunta que tú me hacías del inicio en cuanto a si los resultados son los esperados, yo creo que los resultados nos animan y nos invitan a pensar en que estamos en una dinámica positiva, pero de ninguna medida podemos caer en un ánimo de triunfalismo, en ningún sentido. El reto, el desafío es tan grande y las oportunidades de mejora son tantas que tenemos que seguir con el mismo ímpetu que hemos venido haciendo e imprimirle aún más, imprimir más energía, imprimir más recursos para poder alcanzar los resultados esperados, porque lastimosamente, a día de hoy, el Ecuador sigue teniendo de las tasas más altas de desnutrición crónica infantil a nivel sudamericano para menores de 2 años. Y lo que estamos diciendo cuando nuestros niños y nuestras niñas padecen de esta situación es que estamos condicionando el que puedan alcanzar sus sueños a limitarles en sus posibilidades. Entonces, pongámonos a pensar qué significa que un niño y una niña en sus primeros años de vida, sin ningún tipo de culpa, tenga desnutrición crónica infantil y las desigualdades sociales que se originan en el inicio de la vida le van a perseguir a lo largo del desarrollo de vida de esta persona. La desnutrición crónica infantil, y este es un concepto muy bonito que vale la pena desarrollarlo, la desnutrición crónica infantil es el ejemplo del libro de lo que se conoce como las trampas de pobreza. Y estas trampas de pobreza lo que son estos mecanismos que reproducen la desigualdad y la pobreza de manera intergeneracional. Entonces, el problema de la desnutrición crónica infantil, y conforme nos indica la evidencia, tenemos que combatirla en lo que se conoce como la ventana de oportunidad de los primeros 1000 días que arranca en la gestación. Pero ¿cuál es la reflexión que está detrás de esto? Que nuestros niños y nuestras niñas pueden estar siendo condenados a la pobreza, escúcheseme bien, inclusive desde antes de que nazcan. Por eso es tan grave este fenómeno. Y por eso, si bien es cierto, los resultados son positivos, dan una dinámica positiva, vemos una tendencia a la baja y la verdad creo que esta es la forma adecuada de describir la situación.
lo que necesitamos al final del día es que esto continúe y esto tiene que trascender en los gobiernos. Porque tú estás mencionando algo, y es que a nivel de la región seguimos siendo uno de los países con las tasas más altas de desnutrición crónica infantil. Entonces hay que preguntarnos como país qué estamos haciendo mal todavía, porque a pesar de que se reduce un poco, todavía vemos provincias como Chimborazo, que es la que tiene mayor prevalencia de la desnutrición crónica infantil, alcanzando el 40% en menores de 2 años, o Imbabura, cuya tasa se sitúa en el 22.3%, es decir, es altísimo. Y luego están otros cantones que igual con índices superiores al 40%, como Sicchos, Colta, Guamote, Taisha, Alausí, Sevilla de Oro y Delec, que tienen niños y niñas desnutridos. O sea, más del 40%, es más de casi la mitad de los niños y niñas que están sufriendo estas condiciones y condenados, como tú dices, a pelear con este nivel de desigualdad en un mundo cada vez más competitivo. Totalmente, y la verdad es alarmante, es extremadamente preocupante, y si nosotros analizamos, lo mencionaste, por ejemplo, Taisha está por encima del 50%, me parece que está aproximadamente el 57%, lo que quiere decir que casi estamos bordeando el 60%, es decir, 6 de cada 10 niños y niñas menores de 2 años en Taisha sufren de desnutrición crónica infantil. Y con esta situación a día de hoy, lastimosamente va a ser muy difícil que alcance un desarrollo Taisha en esas condiciones. Entonces, lo que es interesante también es que es necesario que sigamos analizando con mayor profundidad qué está sucediendo con los datos. A día de hoy tenemos información, pero algo que es muy importante también y que invito a la ciudadanía a que pueda seguir estos espacios de conversación, seguir a las organizaciones que estamos trabajando detrás de esto, pero algo sobre lo cual tenemos que empezar a hacer mucha observación, mucha vigilancia desde esta sociedad civil proactiva, propositiva, es ver qué está sucediendo también con la ejecución presupuestaria. Y hay alertas en el sentido de que hay cantones donde lastimosamente tenemos una ejecución presupuestaria muy baja, esto con corte al 31 de agosto, y es necesario que inclusive no solo la sociedad civil esté analizando estos datos, sino también que, por ejemplo, las autoridades locales, o sea, qué está sucediendo con las autoridades locales en estos cantones, por ejemplo, como Taisha o como Guamote, en el cual también se requiere este compromiso de las autoridades locales que también de alguna manera empiecen esta interlocución también con el Estado para conocer qué es, con el Ejecutivo en este caso, qué está sucediendo con la ejecución presupuestaria. Esto también porque tiene que ver mucho con el estado del agua potable, por ejemplo, la provisión de agua potable. Se daba a conocer también que el agua contaminada con Echerichia coli ha bajado un poco del 38.7% al 32.9%, pero hay asimismo cantones donde no hay agua potable, donde las condiciones son malísimas para que la gente pueda beber el agua, y esto significa que pues seguimos en este círculo, ¿no? Entonces, exacto, esto sí le corresponde a los gobiernos autónomos. Exactamente. Y ahí, digamos, es importante también ir analizando desde la perspectiva de cuál es la lógica que está detrás de por qué el agua de mala calidad afecta de manera tan negativa la desnutrición crónica infantil. Y es bastante lógico en el sentido de que conocemos que el agua es un elemento central para la vida. Pero pongámonos a pensar qué significa, por ejemplo, que una vez que el niño o la niña sale del consumo de lactancia materna exclusiva durante sus primeros 6 meses de vida y entra ya en la fase complementaria, ¿qué significa, por ejemplo, que de pronto un niño o una niña de un poquito menos de 2 años esté consumiendo un agua con esta bacteria? Que lastimosamente la bacteria que tú mencionaste es una bacteria que está presente en las heces fecales. O sea, de esto estamos hablando. Así es la magnitud del problema. Entonces, ¿qué significa que un bebé, que un niño, una niña, antes de los 2 años de vida, esté consumiendo un agua que tenga la presencia o que esta bacteria esté presente? Eso significa que vamos a tener la probabilidad de un episodio de parasitosis o un episodio diarreico es altísimo, y lo que significa es que el bebé no va a poder asumir todos esos nutrientes. Entonces, como tú bien dices, volvemos a esta lógica y este círculo vicioso. Pero ahí también yo sí hago de alguna manera un llamado de atención a la población en el sentido de que tenemos que asumir esta corresponsabilidad también en exigirle a nuestra clase política de que tome cartas en el asunto. Y si bien es cierto, muchas veces las autoridades locales toman decisiones, por ejemplo, pueden hacer bordillos o pueden hacer, estadios de fútbol o lo que fuese, que es importantísimo, y es verdad, el deporte es clave, sabemos del impacto que tiene inclusive en términos de las crisis de inseguridad como la que estamos viviendo ahorita. Pero ¿qué pasa si no tenemos agua y de pronto los alcaldes empiezan a hacer bustos, por ejemplo, ¿no? Entonces,
sí necesitamos también que la ciudadanía empiece a presionar con más fuerza a los gobiernos locales y al gobierno nacional. Sí es importante esto, pero creo que también la reflexión de que es posible, de que podamos juntarnos como sociedad y poner estos máximos, estos bienes públicos sobre los cuales hay un consenso democrático por lo cual tenemos que trabajar, es importantísimo, en el sentido de que el próximo gobierno que asuma en un par de meses, y es algo que tenemos que discutir y es algo que tenemos que debatir como sociedad, y yo le pido a la ciudadanía con todo el amor, con todo el cariño y con toda la paciencia del mundo, que si es que su candidato o su candidata no habla sobre desnutrición crónica infantil o no propone alternativas sobre desnutrición crónica infantil, definitivamente tenemos que cambiar de candidato. No hay alternativa, porque simplemente el país no va a poder desarrollarse y vamos a seguir cultivando esta situación tan compleja como la que estamos viviendo a día de hoy, en función de que seguimos reproduciendo estos ciclos de desigualdad y pobreza intergeneracional, porque la desnutrición crónica infantil sigue latente. Ahí tú hablas de algo súper importante, y es los modelos de política pública. Una institucionalidad fuerte, quien piense en que el Estado sobra, pues está diciendo que no hay que intervenir, que no hay que estar, y aquí nos están hablando de que esta política de alguna forma ha funcionado porque hay funcionarios públicos que van a las casas de los niños, de las niñas, a las casas de estas familias y les enseñan cómo hervir el agua, exacto, cómo mejorar las condiciones o nutrir mejor a sus niños y niñas. Entonces, ahí también hay que pensar en cuáles son los modelos que funcionan y la intervención del Estado es necesaria. Totalmente. Y me encanta que abordemos esta discusión porque en efecto es al final del día en condiciones de amplia desigualdad, como lastimosamente lo vivimos en el Ecuador y en Latinoamérica, se requiere que el Estado intervenga para generar estas condiciones mínimas bajo las cuales las personas puedan desarrollarse. Entonces, en ese sentido, digamos, son cosas como la vacunación, son cosas como los controles prenatales, justo lo que tú mencionabas, como las consejerías que hacen las educadoras de Creciendo con Nuestros Hijos, que son parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que hacen un trabajo titánico en unas condiciones muy adversas, en una crisis de inseguridad tan compleja. Un saludo. Y muchas veces sin sueldos, ¿no? Porque les deben, a las educadoras del MIS les deben un montón de meses de sueldo. Sí, y un saludo particular a todas las personas vinculadas, en este caso a los programas de CNH y CDI, que están haciendo un trabajo sumamente importante, titánico, pero claro, la cuestión, lo que estamos diciendo acá es que si nosotros partimos de este supuesto de que la desnutrición crónica infantil es este ejemplo de estas trampas de pobreza que reproducen la desigualdad de manera intergeneracional, y reconocemos que las desigualdades se originan en el inicio de la vida, inclusive desde antes de que nazcan los niños, desde antes de que nazcan los guaguas, es toda la sociedad la que tiene que preocuparse por esta situación y es el Estado central el que tiene que tener, en este caso, las capacidades de responder y poder actuar de manera oportuna. Y un elemento que es importante también mencionar dentro de todo esto, y reflejando o volviendo a este concepto del diseño de política, es que uno de los elementos claves que está detrás de esta estrategia, es este concepto de paquete. ¿Y a qué me refiero con esto? La estrategia a día de hoy funciona a través de lo que se conoce como el paquete priorizado. Y por dar un ejemplo, este paquete incluye, digamos, un control prenatal, es decir, cuando la madre está embarazada tiene que ir al centro de salud y se le hace un control, por ejemplo. El paquete también incluye, digamos, la sedulación y el paquete incluye la vacuna. 3 elementos. El paquete es mucho más complejo, pero por términos del ejemplo lo voy a simplificar en estos 3 elementos. Lo que históricamente sucedía en el país es que si el paquete que constituye el control prenatal, la cédula y la vacuna, lastimosamente lo que sucedía era que el control prenatal le dábamos a la mamá A, la cédula le dábamos a la mamá del niño B y la vacuna le dábamos al niño C. Entonces, y ahora lo que está sucediendo es que el componente A, B y C, los 3 elementos llegan a la misma persona. No es menor porque el enfoque de la política a día de hoy está centrado en la persona, está centrado en el ciudadano, está centrado en el sujeto de derechos y no está pensado desde una visión sectorial o desde una visión ministerial, sino que no nos importa quién le atienda a la persona, lo que nos importa es que se le atienda y que se le atienda con calidad, con calidez y de manera oportuna. Y esto es algo, insisto, que está mostrando resultados positivos, y lo bueno y la ventaja es que esto no se lo inventó el Ecuador. O sea,
los modelos ya están probados y lo que necesitamos es remitirnos a la evidencia científica y a las mejores prácticas internacionales para sobre la base de ello definir políticas, generar estos consensos y a través de estos consensos sociales dar los saltos a políticas de Estado, porque ya no es una cuestión de un relato de si es que es porque yo creo que es así o porque yo creo que es asá, sino porque es lo que dice la evidencia. Y en ese sentido tener esta capacidad crítica de dirimir estas posiciones a través de la evidencia y las mejores prácticas internacionales ha sido muy sano y están los resultados. Juan Pablo, nada más para finalizar, tú hablas de la evidencia. ¿Qué países han tenido este nivel de desnutrición crónica infantil, y han logrado reducirlo en qué cantidad de tiempo, en cuántos años? Tenemos algunos casos. Bueno, Vietnam es un caso sumamente interesante. Hay también algunos estados de la India muy particulares, porque claro, la India es tan grande que tiene sus características. Brasil también ha sido un caso muy interesante, pero me voy a remitir al del Perú. Perú ha sido uno de los casos más interesantes que nos permiten inclusive siempre regresar a ver. Para darles una idea, en su mejor momento, el Perú redujo 14 puntos porcentuales en 7 años. Es decir, estamos hablando de 2 puntos por año. Digamos, eso es un desempeño a nivel país como muy, muy positivo. Inclusive si analizamos también un poquito el comportamiento regional, el límite superior de reducción de la desnutrición crónica infantil por año puede estar entre los 2 y los 2.5 puntos, tal vez ya como muy, muy alto. Y claro, ¿cuál es la ventaja? Que el Perú tiene condiciones muy similares a las del Ecuador. Y hemos tenido mucho acompañamiento del Perú. Hay muchos expertos, expertas y exfuncionarios que han venido acá al Ecuador con quien tenemos permanente contacto. Son consultores inclusive también de la organización en la cual yo estoy. Entonces, sí ha sido muy bonito esta capacidad de poder conversar de temas tan sensibles, tan complejos, pero principalmente hacer que esto sea un punto de encuentro. Y sí quiero hacer una reflexión en este sentido, porque uno de los elementos sobre los cuales tenemos que siempre, reflexionar como sociedad, es que son muchas más las cosas que nos unen, las que nos dividen. Y una de ellas es la desnutrición crónica infantil. Y existe la capacidad de generar estos consensos, y son consensos democráticos, son consensos amplios, y es a través de este consenso que la sociedad civil le ha presionado a los gobiernos. Nosotros como organización y con muchísimas otras organizaciones, como tú mencionabas, por ejemplo, con la Coalición Ecuador por la Primera Infancia, se propuso una ley de primera infancia que está en discusión. Ya pasó ya pasó el primer debate en el Pleno. Por ejemplo, discutimos con el CNE para que el CNE incluya preguntas también en los debates. Nos reunimos con los candidatos y con las candidatas para hacerles firmar un compromiso. Se está hablando en los medios me explico, o sea, son muchos actores y muchos sectores los que estamos trabajando, y no ha sido de gratis que se ha sostenido esta política, ha sido fruto de esta activación de la sociedad en este compromiso cívico, y lo que digo es que se puede. Y así como lo estamos haciendo con la desnutrición crónica infantil, invito a la ciudadanía a pensar sobre los otros problemas públicos tan graves que está viviendo el país, y que podamos trabajar sobre la base de evidencia, sobre las reflexiones de lo que ha sucedido en las experiencias internacionales, y que podamos discutir por fuera de los relatos, porque creo que lastimosamente nos está haciendo mucho daño y nos está polarizando aún más, que no utilicemos la evidencia como este punto referencial. Así es. Y que propendamos a la unión, porque se puede. Yo sí quiero animarle a la población que se puede, y en este caso se está logrando gracias a este esfuerzo colectivo, y qué mejor cosa que nuestros niños y nuestras niñas tengan mejores inicios de su vida y con ello tener mejores oportunidades y ojalá alcanzar sus sueños en un país que eventualmente sea más equitativo, más justo, más productivo y demás. Bueno, la verdad es que son muchos sueños importantísimos, y ojalá la política pública funcione, ojalá se siga invirtiendo en lo que realmente importa, que son los niños, que son las niñas, que es esta sociedad que construye este Ecuador. 9:41, Juan Pablo Guzmán, gerente de incidencia, política y articulación de Redni, nos acompañaba en esta mañana. Hacemos una pausa. 9:43, amigos, seguimos con ustedes y pues vamos a ver el reportaje de nuestra compañera Evelyn Caiza esta mañana. Ella estuvo acompañando a una joven que pues ha puesto una acción de protección, ¿no? Y esta mañana en la Corte Provincial de Pichincha se desarrolló la audiencia de protección con la que María José Lara, una mujer afroecuatoriana, busca la restitución de su puesto en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Fue destituida en diciembre pasado cuando se realizaban los piques en la avenida de Los Chiris. La MT dice que prefiere no pronunciarse sobre el caso. Escuchemos.
¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarles. Esta mañana nos encontramos en la Corte Provincial de Justicia, en donde la agente destituida el diciembre pasado por las carreras clandestinas de piques busca que se restituya su cargo. Estamos hablando de María José Lara, quien denuncia también discriminación y racismo. Al lugar le han acompañado familiares y amigos con pancartas que exigen precisamente justicia para María José Lara. Pero nosotros, previo a esto, consultamos con la AMT, con el equipo de comunicación del director Washington Martínez, y nos han dicho que por el momento no se va a pronunciar ni va a emitir en ningún comunicado sobre esto. Dijo que ya se había pronunciado y pues precisamente queremos que escuchen las declaraciones del director, declaraciones que nos brindó a Radio Pichincha el mes de marzo. Ella, el día que fue notificada, le pidió copias certificadas, le dije que lo que necesitaba, las puertas de la AMT no están. En el día del hecho, sí, hay ciertos elementos que no estoy de acuerdo con el proceso investigativo. Lo que le digo, y a me está escuchando la compañera, no desmaye. Como yo no he desmayado, no desmaye. ¿Qué acción de protección podría volver? Claro. Y bien, tras estas declaraciones, las diligencias judiciales continúan y vamos a conversar precisamente con la agente presuntamente vulnerada, María José Lara, para que nos comente cómo avanza el caso. María José, muy buenos días. Cuéntanos qué se espera en esta audiencia y cómo ha avanzado el caso en estos meses. Muy buenos días. En estos meses hemos venido haciendo todo el proceso, ya que en el momento nos encontramos ya en segunda instancia aquí en la Corte Provincial para exigir y apelar la decisión de la primera instancia. Lo que estamos solicitando y pidiendo, exigiendo, es que se dé un debido proceso y apelando a la decisión del juez, ya que fue negativa en la primera instancia de la acción de protección. En esta mañana también has acudido con el abogado. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Cuéntenos un poquito en lo legal, cómo avanza el caso y qué es lo que esperan también. Bueno, un gusto. De parte de la defensa técnica de María José tenemos para segunda instancia nuevos elementos. Ya la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado favorablemente a través de un informe del expediente defensorial pertinente, en donde ya se recomienda la reincorporación de María José y también el pago de lo no percibido. Ese es un elemento nuevo que recién lo incorporamos en julio. Lo hemos ingresado al municipio, no hemos tenido respuesta. A su vez, el mismo alcalde en el Consejo de Protección de Derechos ya ha tenido un pronunciamiento y ha conocido el caso específico de María José, en donde se ha establecido que ya presuntamente existió discriminación dentro de este caso, y esas son palabras expresas del señor alcalde, donde él instó a que se haga un proceso de investigación sobre este tema. Con esos elementos sí esperamos que en esta audiencia de apelación tengamos una mejor valoración por parte de los 3 jueces provinciales, recordando que esta audiencia es meramente de estrados, es decir, no hay una sentencia el día de hoy, pero sí nos ayuda a que los jueces conozcan este caso. También llama la atención que por lo general estas audiencias son telemáticas. Hoy nos han convocado aquí de manera precisamente presencial, y eso sí augura un mejor escenario en la medida en que nos escuchan de manera directa, y también el municipio en todo caso no ha logrado deslindarse del tema de la discriminación. Yo recalco, María José fue la única persona sancionada dentro del operativo, e institucionalmente el municipio también manifestó que ellos no podían tener cobertura sobre el horario en el que suscitaron los hechos. Y ante esto, precisamente, ¿cuáles serían los nuevos elementos que ustedes van a presentar o que lograron recabar para contribuir al caso de María José? Nosotros tenemos 3 elementos nuevos. Precisamente documentación del municipio, donde se ve claramente que los sumarios administrativos no se demoran un mes como en el caso de María José, sino siempre 6 a 8 meses. Eso lo presentamos acá, lo cual llama la atención de cómo fue discriminada María José. Como segundo elemento, este expediente defensorial, donde ya la Defensoría del Pueblo establece esta vulneración de derechos, y finalmente las declaraciones del señor alcalde. Estos 3 nuevos aporte documental y probatorio lo que nos ayudará es a consolidar una vulneración de derechos, como ya lo ha establecido la Defensoría del Pueblo, y que en todo caso se ratifique ya esa vulneración de derechos por parte de la justicia constitucional el día de hoy. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tomaría ya llegar al final de la sentencia para conocer la decisión de los jueces? Por lo general, dentro de estos procesos, una vez que hay audiencia, alrededor de un mes y medio, ya existe una sentencia. ¿Por qué digo este tiempo aproximado? Porque la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no establece un tiempo específico, más allá precisamente del que dentro de la cultura jurídica vemos que se demoran los procesos. Entonces, en aproximadamente un mes y medio tendríamos una solución final a este proceso en segunda instancia. Sin dejar de lado que en caso de tener una negativa presentaremos una acción extraordinaria de protección.
Continuarán con las acciones. María José, consultarte si has tenido algún acercamiento con la MT, con alguna autoridad. ¿Qué ha pasado en estos meses sobre esto? Por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito no ha habido ningún acercamiento ni del director general ni de ninguna persona de coordinación de la agencia. Como dijo mi abogado, hemos ingresado algunos documentos de la Agencia Metropolitana de Tránsito en el municipio y tampoco hemos tenido ninguna respuesta o acercamiento de ninguna autoridad. ¿Cuál es el llamado finalmente que tú haces a la autoridad para que revisen el caso y pues como tú exiges se haga justicia? Recomendaciones es que para poder sancionar o para emitir una sanción primero se haga una investigación previa, ya que en mi caso, como se comentó, es el único caso o de los más simples casos en los cuales no se ha hecho una investigación previa, ya que indican que es un trámite opcional para hacer investigaciones previas en ciertos casos. En mi tema no se hizo investigación previa, se recomendó de una vez la sanción directa en talento humano y no se hizo investigaciones. Se sancionó con 3 informes, uno de ellos el mío y autoincriminándome ya con el informe que hice. Recomendaciones es que se verifique antes de emitir sanciones y también que sean proporcionales las sanciones a los hechos. Ok, María José, muchísimas gracias, abogado. Bueno, como ya pudieron escuchar, eso es lo que se registra esta mañana en la Corte Provincial de Justicia, en donde la agente destituida, María José Lara, busca que se le restituya a su cargo. Ella denuncia discriminación también y pues hace un llamado a la autoridad a revisar el caso. El abogado dice que ya tiene nuevas pruebas que contribuirán a la defensa de María José y nosotros continuaremos pendientes, llevándoles los detalles y también solicitando la respuesta a la autoridad, que ha dicho que por el momento prefiere no pronunciarse, ya que el caso debe desarrollarse normalmente en manos de la justicia. Muchísimas gracias, Evelyn. Y bueno, la verdad es que sí llama la atención que solamente haya una sancionada que sea mujer, que sea afrodescendiente, y lo decimos porque hay una desigualdad estructural y hay discriminación estructural en nuestro país. Y por otro lado, yo quisiera saber qué pasó con esta gente que estuvo en los piques, si están conscientes de que le provocaron a esta chica que la despidan de su trabajo, porque ¿qué pasó con los responsables? ¿Qué procesos se iniciaron contra ellos? ¿Los demandaron por hacer lo que hicieron en la ciudad? Bueno, chocaron autos, seguramente ahí como tenían bastante dinero, pagaron sin problema lo que tenían que pagar sobre los autos que destruyeron. Sin embargo, el daño también se lo hicieron a esta chica, a esta joven, que yo no entiendo cómo ella podía sola controlar una situación tan grave que viene desde hace mucho tiempo con el tema de los piques que ocurrían en las Shiris. Lo correcto era abordarlo como se ha abordado, que es poner en este caso esos rompevelocidades que impiden que se siga usando las vías de esta forma. Seguramente se habrán trasladado a otro lado los piques, porque yo creo que lastimosamente hay gente con esta mentalidad que no les pasa rápido la estupidez, perdón por lo que voy a decir, pero sí hay gente que continúa poniendo en riesgo la vida de otras personas y en este caso el trabajo, la estabilidad de una joven que trabajaba en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Así es que sí sería importante que la Agencia Metropolitana de Tránsito también se pronuncie y nos diga qué pasó con las personas que provocaron estos hechos, estos incidentes. ¿Ellos también perdieron sus trabajos? ¿Ellos también les arruinaron la vida? ¿O solamente en este caso a esta chica? 9:51, vamos a continuar, gracias a quienes nos saludan, está ya la Gaby Cruz con nosotros y pues vamos a hablar de otro tema también muy fuerte, ¿no? Mi Gaby, es un tema que le hemos estado dando seguimiento porque nos parecía increíble escuchar que un bebé había sido retenido en una clínica apenas recién nacido, que había fallecido y que luego no querían devolverle el cuerpo a sus padres porque no tenían para pagar un monto que se había elevado, además porque impidieron el traslado del menor a una casa de salud pública para que sea atendido. Así Gaby, es, bueno, estás? Buen día mi Sofi, buen día amigos y amigas de las Guarmis, y para hablar sobre este tema ya nos acompaña el abogado Gustavo Adolfo Parra sobre lo que ya mencionaba Sofi, ¿no? La familia de este bebé que lamentablemente su cuerpo fue retenido en esta clínica en la ciudad de Cuenca, y bueno, ellos anuncian que presentarán acciones legales. Abogado, muy buenos días y bienvenido a las Guarmis. Lo vemos, por favor, si es que le podemos escuchar. Muy buenos días, no sé si es que está bien el audio. Sí, un saludo a está ustedes
Perfecto. Nuevamente un saludo a las Guarmis y a Radio Pichincha por darnos este espacio y de esa manera poder hacer conocer a la colectividad acerca de lo que en primera instancia se hizo como una denuncia pública a través de los medios, pero luego de las conversaciones que se tuvieron con la familia y las decisiones que se tomaron, es que ya esas acciones están en fiscalía, es decir, tuvimos luz verde para poder iniciar las acciones legales correspondientes. Abogado, ¿bajo qué marco legal sería este caso? ¿Cómo sería la denuncia? Y bueno, realmente también lo que nos llamaba la atención es que esto ya ocurrió hace algunos meses y sabemos que debe ser una situación muy dolorosa para la familia, pero también ¿qué les motivó ya a tomar esta decisión de poner esta acción legal? Perfecto. Efectivamente, lo que usted dice es totalmente cierto. La familia, luego de perder al menor, tienen el espacio de guardar el luto. Luego de eso, tomar decisiones, es decir, no estuvieron también con temores de que si presentan una acción, qué repercusiones puede esta tener. Entonces, luego de conversaciones, decidieron efectivamente a nuestro equipo jurídico darnos la confianza para que nosotros tomemos las decisiones correctas. Entonces, lo que primero se hizo, evidentemente, es presentar, lo que es normal, una denuncia ante la Fiscalía. Lo que nosotros creemos y pensamos es que efectivamente aquí lo que se dio es un secuestro extorsivo, ¿sí? Entonces, pero como lo habíamos dicho en otros medios de comunicación, la investigación, en este caso la indagación previa, corresponde efectivamente a Fiscalía, es decir, son ellos quienes, con el aporte que nosotros demos al proceso, se van a llevar todas las investigaciones necesarias hasta dar con los responsables. De hecho, ya se han dado algunas diligencias que son normales, como la recepción de versiones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se irá desarrollando. Es importante también hacerles conocer a ustedes y a la gente que nos está viendo a través de las diferentes plataformas que hay que tener mucha paciencia, y hay que tener mucha precaución. Lastimosamente, nuestro sistema en la parte penal es muy cansado. ¿A qué me quiero referir con aquello? Las diligencias no son rápidas. Por ejemplo, la versión nos ponen de aquí a un mes. Si por A o B razón la persona no puede acudir, ponen otra versión para otro día. Entonces se va alargando, alargando, alargando. Y esto en muchas ocasiones hace que quienes denuncian se sientan que no hay justicia. Y de esa forma también hemos conversado con los familiares, indicándole que hay que tener mucha paciencia, que hay que confiar, si bien es cierto, nuestro sistema judicial se ha venido a menos, y no solo porque lo decimos nosotros, sino eso es algo que se ve a nivel internacional. Sin embargo, al no estar en un estado bárbaro, ¿sí?, no podemos tomar la justicia por nuestras propias manos y debemos confiar en aquellos mecanismos que están a nuestra disposición, y por eso hemos acudido a Fiscalía para que sean ellos quienes con nuestro aporte pues determinen responsabilidad. Es importante este caso porque también se podría sentar un precedente. Habíamos hablado también, usted estuvo presente con la Defensoría del Pueblo y ellos daban una cifra que desde 2023 hasta julio de 2024 había 5 casos de retención de pacientes por falta de pago. Quizá, no sé si en otros casos se había dado también que retengan un cuerpo de un bebé recién nacido que había fallecido, pero es decir, podría sentarse un precedente para que no se trate a la salud como una mera mercancía o a los pacientes como si fueran un objeto que pueden retener si es que alguien no paga lo que ellos establecen que debe pagarse. Lo que usted dice es tan cierto y justamente eso es lo que buscamos. Primero, la familia decía en memoria del menor, es decir, vamos a luchar por aquello, pero esa situación que se inicia con esta lucha termine en sentar efectivamente un precedente, porque no es que nosotros queramos tapar el sol con un dedo, es algo que se da día a día. Lastimosamente, la salud se ha vuelto una mercancía, la salud se ha vuelto un negocio redondo, que inclusive es malo decirlo, pero inclusive dentro de los hospitales públicos, algo que es importante y se carecen de los medicamentos y muchas otras situaciones, desde ahí mismo se dice, aquí no tenemos para esto, no tenemos para aquello, más bien le recomiendo que vaya a un centro privado. Y eso es lo que lastimosamente hemos retrocedido, como se dice, 20, 30 años, porque esa parte ya fue superada en un tiempo determinado, donde la salud y era garantista de derechos, tenían todo a su alcance,
pero lastimosamente hemos retrocedido y de esa manera lo que queremos sentar es un precedente. ¿Para qué? Para que la salud no sea un objeto mercantilista. Es cierto también, y hemos visto en redes sociales, que a veces nos dicen, oye, pero si acudes a un centro privado y no quieres pagar, no sean sinvergüenzas. La situación aquí no es esa. La situación aquí es que el parto, que era a través de cesárea, estuvo planificado. Eso es importante que sepa la colectividad. Estuvo planificado y pagaron aquellos valores. Lo que se vino después es efectivamente lo que ya salió del presupuesto y por eso se buscaba trasladar al menor hacia un centro público como es el Hospital José Carrasco Arteaga. Y ahí es donde se da todo este problema, que no permitieron sacar primero el traslado del menor, ¿sí? Mientras no se pagaba, y luego, lo que todos ustedes saben, falleció el menor, pero ni eso lo dieron, y por eso la Defensoría tuvo que intervenir. El padre firmar un documento, pagadero a 90 días, y pues de esa manera poder retirar el cuerpo. Entonces, tenemos que sentar ese precedente, y efectivamente, yo creo que tenemos las armas necesarias para que esto se pueda dar, buscar justicia, y pues los responsables deban pagar por esta situación. Y abogado, usted nos mencionaba que bueno, inicia ya esta acción legal, pero si nos puede comentar, o entiendo también el sigilo, ¿no?, del proceso, pero si nos puede comentar ya en qué fase está, si es que ya se inició o van a iniciar este proceso, si ya está establecida esta denuncia y qué procede después. Perfecto. La denuncia ya está presentada. Lo importante es cuando usted presenta una denuncia, radica evidentemente competencia dentro de una de las fiscalías. Fiscalía ya, lo que se dice normalmente, abocó conocimiento, o más bien ya conoce del caso y dispone las diversas diligencias que tienen que irse desarrollando dentro de esta investigación. Esta etapa, para los amigos que nos están viendo y escuchando, es la indagación previa. Como bien dijo usted, es una etapa de reserva donde todo debe manejarse con mucho cuidado y sigilo, y de esa forma pues no vamos a dar mayores detalles, pero lo que queremos decir es que ya se inició, ya radicó competencia una de las fiscalías y ya se dispusieron que se den ciertos hechos. Lo más importante, como siempre lo decimos, es la versión de los hechos. En este caso, los padres del menor fallecido ya dieron la versión de los hechos, y por el derecho constitucional de derecho a la defensa, el debido proceso, etcétera, 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 también ya están notificados la parte denunciada, y me imagino yo que también tendrán su estrategia jurídica y legal para desvirtuar aquella situación. Pero insistimos, nosotros ponemos todo nuestro contingente y todo nuestro apoyo a Fiscalía, pero es Fiscalía quien, conjuntamente con el juez que lleve el caso posteriormente, de creer necesario, pues se formularán cargos y se iniciará otra etapa que ya sería instrucción fiscal, y fuéramos avanzando poco a poco, y lo cual evidentemente les estaré comunicando cómo avanzamos. Pero como decía en un principio, hay que tener mucha paciencia porque los procesos lastimosamente son largos, demorados, dependemos mucho de Fiscalía, pero tenemos el apoyo, digo yo, de Defensoría, de los medios de comunicación, para que de alguna forma se presione en el sentido bueno, no de que nos den algo a favor, sino que se actúe como debe actuarse, con apego a la justicia, con apego a la racionalidad, y sobre todo que sea rápido, ágil y sobre todo justo. Abogado, ¿cómo está esta pareja que perdió a un pequeño, que tuvo que pasar por todo este trauma? ¿Cómo están ellos? Sabemos que el papá del bebé es un guardia de seguridad que apenas tiene un sueldo de $550 y que al final del día igual le tocó asumir una deuda que la clínica le exige, ¿no? El pago de más de $3,000, si no me equivoco, porque hubo esta presión para que no se quiera cobrar más de $8,300, ¿no? Entonces, ¿cómo están ellos? ¿Cómo están asumiendo esto? ¿Cómo se sienten, además de enfrentarse a un proceso legal? Porque si somos realistas, hay una clínica, esta clínica, digamos, está en manos de alguien que tiene mucho poder económico y mucha conexión también con exfuncionarios públicos, es decir, conexiones políticas, y las cosas se manejan lastimosamente en nuestro país a veces de una forma no tan transparente. Entonces, ¿cómo se sienten ellos de verse enfrentados a este monstruo? Justamente lo que usted manifestó son palabras casi textuales de los padres al señalarnos, doctor, pero ¿qué vamos a hacer contra ellos que son poderosos?
sabemos y que son asociados una clínica con otra, son los mismos propietarios, son los mismos accionistas, gente de mucho poder económico. Entonces, justamente eso fue uno de los primeros obstáculos que se tenía, que ellos están frente, como bien dice usted, a un monstruo. Sin embargo, recordemos, y eso les decíamos, que las luchas se la ganan peleando. Y efectivamente, a pesar de que lo poníamos el ejemplo como de David y Goliat, en ese sentido decíamos, David tuvo toda la fortaleza necesaria para, sabiendo a quién se enfrentaba, pues evidentemente dar un golpe certero y vencer a quien se pretendía ser invencible. De esa forma creemos nosotros, haciendo un paralelo a esto, de que efectivamente nosotros seríamos David y nos estamos enfrentando a Goliat. Pero tenemos las armas, tenemos todo previsto, creo yo, para que las cosas deban darse y terminar como debe ser. Nosotros insistimos, no estamos culpando a B o C. Lo que decimos es que con el menor y los padres pasó esto y es Fiscalía quien debe asumir toda esa carga de investigación, obviamente apoyada con nosotros como denunciantes, pero sí es una lucha contracorriente. De esa forma, pero si nosotros pensaríamos que ya estamos derrotados antes de iniciar, no serviría de nada esta lucha que lo estamos haciendo. Y justamente lo hacemos por convicción, por sentar un precedente y más aún para que casos como estos no se sigan dando. Le comentamos a ustedes que también vinieron otras personas que se encuentran en una etapa asimismo de investigación por casos similares, pero obviamente con diferentes características. Los mismos, digamos que centros hospitalarios, los mismos médicos, la situación casi similar, solo que aquí pasaron unos días posteriores y falleció el menor, pero ahí ya habían iniciado otros profesionales por mala práctica médica. Entonces, de esa manera estamos nosotros también asumiendo aquello y muchas otras voces que se nos han acercado para poder, creemos yo, en un tiempo de aquí a más adelante, hacer un gran frente nacional de que evitar este tipo de situación. Evitar que la salud sea simplemente verle como dólares, verle una ganancia, porque, perdóneme que le diga, es difícil, pero si usted es un padre primerizo, con su primer hijo que está naciendo, nace y los doctores le dicen, oiga, tenemos que ponerle en cuidados intensivos porque el menor está mal, usted no escatime esfuerzo, lo va a decir, hagan lo que quieran por salvar a mi hijo, pasarán 10, 15 días y las cuentas ahí están. Lo importante es que al salir le van a decir, sí, está mucho mejor, está bien, hay que darle esto y lo otro, usted sale contento porque su hijo está con vida, sí, pero lastimosamente ese proceder no ético ni moral de ninguna manera, pues no puede seguirse dando. E insisto, no estamos diciéndole a todos que funcione de esa forma, pero es una práctica que de esa manera se ha ido dando. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y comentarnos acerca de, bueno, estas acciones legales que inicia, ¿no?, la familia de este bebé que fue retenido en esta clínica de Cuenca y que lamentablemente perdió la vida. Y bueno, desde este espacio también nos solidarizamos con la familia, extendemos un fuerte abrazo y que pese a todo el dolor que están atravesando, también tienen la fuerza y la valentía para enfrentarse a un caso así, como bien lo hemos dicho, marcar un precedente y que no ocurran más de estos casos en nuestro país. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Un abrazo también desde acá, desde Quito hasta la ciudad de Cuenca, donde se reportó este caso, ¿no? Porque definitivamente la vida de nuestros niños, de nuestras niñas, no puede ser tratada de esta manera. Luis Ernesto Guerra nos envía un saludo también al programa Las Guarmis y nos dice, con respecto a los temas que estamos tratando, ¿no? La sociedad está irreversiblemente aculturada y alienada de un patrón de comportamiento que no es sociocultural, patriarcal, misógino y xenófobo, dice nuestro amigo, que es pues patriarcal, misógino y xenófobo. Muchísimas gracias también pues por esa
esa acotación que hace a nuestro programa, lo que estamos hablando el día de hoy. También nos dice la Constitución de la República del Ecuador es garantista del ejercicio de derechos. La Constitución protege a los grupos de atención prioritaria que incluye a la niñez. Sí, es cierto, pero lastimosamente hay realidades como tener que enfrentarse a gente que tiene mucho dinero, mucho poder, que es también bastante complejo y no hay que desconocerlo, ¿no? Por eso también está esta presión de la ciudadanía, pues para poder de alguna forma sostener a esta familia. Hace unos meses decíamos, ojalá pudiéramos ayudarles a pagar la cuenta, iniciamos como que una campaña a través de redes sociales, no sé si dio resultado, pero bueno, de alguna forma tenemos que apoyar a estos padres, a estas madres que pues han tenido que enfrentar esto, porque cuando uno revisa las cifras y ve cómo se está moviendo el sistema, hacia dónde va el sistema de salud en nuestro país, ya lo decíamos hace unos días con Verónica Chávez, y es que los ecuatorianos están asumiendo lo que el Estado deja de asumir, y cuando vemos los gastos que han subido en temas de salud privado, pues es importante lo que sigue subiendo los gastos en salud privada, porque descienden en cambio lo que el Ministerio de Salud Pública ofrece para los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Lo que ya no ofrece el Estado tienen que de alguna forma sostenerlo los ciudadanos, y pues a veces es a través de rifas, a veces es a través de no sé, el chanchito solidario, un montón de cosas que dan cuenta de cómo el país ha cambiado su visión en torno a la salud. Sí, qué doloroso, no alcanza, y no solo en el sector salud, sino en varios. Ya veíamos esta semana el tema de las listas de útiles escolares de este nuevo año lectivo, que se ven afectados niños, niñas, adolescentes y sus familias porque no tienen cómo pues lidiar con estos gastos que se vienen, y es lamentable, ¿no? Pero es la situación en la cual estamos viviendo. Vamos a seguir tratando otros temas, es momento de hacer una pausa, pero de regreso vamos a revisar el reportaje de nuestra compañera Diana Dávila en torno a los abusos sexuales en el sistema educativo. Son muchas las denuncias que se presentan diariamente en nuestro país y que tienen que ver con el sistema educativo. Quédese y le contamos. 10 de la mañana con 12 minutos, regresamos aquí en las Guarmis, y bueno, queríamos también hablar de esto, que se han reportado denuncias ciudadanas en redes sociales por un corte de energía eléctrica en el sector de La Carolina, aquí en el norte de la capital. Bueno, ahí algunos colegas, incluso Elena Rodríguez también comentaba en redes, alguien más se quedó sin energía eléctrica en Quito, en el sector de La Carolina no hay luz, otro apagón sin anuncio previo, ¿qué van a decir? Falla humana. Paul Coelho también dijo, empezaron los apagones, hace pocos minutos cortaron la luz en el sector de La Carolina, y bueno, esto igual fue hace algunos minutos, y posteriormente la empresa eléctrica informó que se había normalizado el servicio, ¿no? Pero no dieron más detalle del tema, solo que el servicio se ha normalizado. Bueno, veamos qué pasa, porque ya están apagones anunciados para los próximos días. Vamos a ver si nos alcanza a abordarlo un poquito, pero seguramente usted ya sabe, ya se informó, porque la verdad es que cuando hay estos anuncios uno sí busca inmediatamente enterarse. Pero quisiéramos que le presten atención a esta nota de nuestra compañera Diana Dávila. El pasado 24 de julio, la organización internacional Human Rights Watch publicó un informe que lo abordamos acá, en el que se daba cuenta que el gobierno ecuatoriano no estaba impulsando las políticas públicas necesarias para abordar la violencia sexual en las escuelas. Así es, bueno, ¿qué reconoce este documento? El Estado debe acelerar las medidas para prevenir los abusos y acabar con la impunidad. Y también se menciona que entre junio de 2023 y junio de 2024, el Ministerio de Educación informó a Radio Pichincha que se registraron 4.441 casos de violencia sexual, y de estas denuncias 317 corresponden a infractores por fuera del sistema educativo y 124 en el entorno educativo. Esto significa que cada día se registraron 12 denuncias de violencia sexual en el sistema educativo ecuatoriano. Miren ustedes, ahora en la Sierra Amazonía ingresaron a clases 1.700.000 niños y niñas, más obviamente los que están en el régimen costa, y pues resulta que son 12 niños y niñas, porque no es que son 12 denuncias, son 12 niños y niñas que diariamente son agredidos sexualmente en el sistema educativo ecuatoriano. Y bueno, ¿y qué menciona el Ministerio de Educación? Que hasta el momento se registra una disminución del 27% de casos de violencia sexual en el sistema educativo en comparación al 2023, ¿no? Pero realmente con la disminución no estamos
atacando el problema en realidad. Y este informe de Human Rights Watch alerta que existen casos que no se denuncian, tanto de parte de las víctimas como por parte de las instituciones educativas que guardan silencio por temas de prestigio o porque no tienen claros estos protocolos de atención. Además, estamos en un contexto de inseguridad. Cientos de niños, niñas y adolescentes en Ecuador siguen enfrentando la violencia sexual en las escuelas, dijo Catherine Lapuente, coordinadora de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch. ¿Y qué más se dice, no? ¿Qué se hizo tras el estudio de Human Rights Watch? También el 27 de agosto de este mismo año, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en cumplimiento con el decreto ejecutivo 368, publicó en el registro oficial una propuesta de erradicación de la violencia sexual en el ámbito educativo. Y bueno, mencionan el tema de la prevención y la atención mediante estos departamentos de consejería estudiantil, los DECES, ¿no? Y uno de los problemas es que existen en el país, es esta falta de estos profesionales en estos departamentos. Y de hecho el Ministerio de la Mujer reconoce que existe una brecha importante de profesionales en los DECE para abordar la prevención y atención en casos de violencia sexual, por lo que manifiesta la necesidad de fortalecerlos para garantizar este acompañamiento integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Y es necesario que quienes sean contratados para los DECE tengan toda la formación y toda la conciencia de lo que significa abordar casos de violencia sexual con niños, niñas y adolescentes. En una consulta que hizo Radio Pichincha al Ministerio de Educación sobre el tema, se señala que las 12.389 instituciones públicas cuentan con acompañamiento y seguimiento psicosocial, no así con un especialista presente en cada una de ellas. Y el Ministerio de Educación explica que el personal está distribuido a nivel zonal, distrital e institucional, es decir, que hay unidades educativas que cuentan con un DECE y funcionan también como un núcleo para otras instituciones y estas se puedan enlazar a este departamento. Para definir estas conexiones se consideran criterios como la distancia, máximo 7,5 kilómetros, y el tiempo de desplazamiento. Esto también menciona la cartera de educación y según el Ministerio, los estudiantes tienen que desplazarse a otros centros educativos en un tiempo no mayor a 1 hora para ser atendidos, pues en su institución educativa no tienen el DECE. Y mira tú que estamos hablando de casos de violencia sexual, pero los DECE tramitan y tratan muchísimos otros casos. Tenemos 1.700.000 estudiantes solamente en la Sierra y Amazonía. Imagínense ustedes los sobrepasados también que deben estar. Sibel Martínez, abogada, especialista en derechos humanos y en litigio estratégico de niñez y adolescencia, manifestó que la norma legal establece que por cada 450 estudiantes debe existir un profesional DECE, pero con corte a diciembre de 2023 existían 3.192 especialistas para atender a 4.8 millones de estudiantes. Existe un déficit, se requieren 6.604 profesionales, subrayó. Sibel Martínez también detalló que actualmente existiría un profesional por cada 1.381 estudiantes y algunas veces mucho más, pues por ejemplo solo en Vinces, en mayo de 2022, un especialista tenía a cargo 14 unidades educativas, no estudiantes, 14 unidades educativas. Y que también nos menciona quién en su sano juicio puede hacerse cargo de 1.300 estudiantes y menos aún de 14 instituciones donde se sobrepasa ese número. Es una aberración, esto remarcó Sibel Martínez, y también manifestó que en la última reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural se estableció que los profesionales DECE deben tener estabilidad laboral mediante concurso de méritos y oposición, cosa que tampoco se ha cumplido. Así es que están sin presupuesto además para contratar a profesionales DECE. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en su propuesta para erradicar la violencia sexual en el entorno educativo, busca reducir la brecha de profesionales de los departamentos de consejería estudiantil en un 50% hasta el 2030, si bien el Ministerio de Educación detalló que el valor previsto para este 2024 sí se estableció dentro del presupuesto del Ministerio de Finanzas, pero todavía no ha sido asignado, es decir, lo mismo que nada, solamente está hasta el momento en el papel. Estamos trabajando para que los presupuestos planteados sean asignados por el Ministerio de Finanzas, indica el Ministerio de Educación. Y bueno, siendo ya mediados de septiembre, no existe aún
según este cronograma de contratación de profesionales DESE. La tarde del jueves 12 de septiembre, el Ministerio de Educación informó únicamente del inicio de este concurso de méritos de oposición para docentes de segundo a séptimo de educación general básica y educación inicial. Human Rights Watch enfatizó la importancia de contar con profesionales que den seguimiento a estos casos de violencia sexual, más aún cuando entre enero de 2014 y junio de 2024 se registraron 6.516 casos por parte de docentes, autoridades escolares, conserjes e incluso otros estudiantes, afectando a 7.303 niños, niñas y adolescentes. Y hay que recordar, sin duda, es ineludible el caso de Paola Guzmán Albarracín. En junio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado ecuatoriano por el caso de violencia sexual de Paola Guzmán Albarracín en el entorno educativo. La Corte ordenó al Estado tomar medidas específicas para prevenir, abordar y erradicar la violencia sexual en las instituciones educativas. También mejorar la detección y denuncia de estos casos, la formación del personal educativo en abordaje y prevención, la provisión de orientación, asistencia y atención a las víctimas y sus familiares, y también la actualización periódica de toda esta información estadística. Y a octubre de 2023, el Ministerio de Educación emitió la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad, ENEIS, también hasta el 2030, que exige su aplicación en todas las instituciones educativas del país. Sin embargo, agosto de 2024 se oficializó la propuesta en el registro oficial. Recién en agosto de 2024, miren ustedes dónde están las prioridades. Si los niños, niñas y adolescentes no son nuestras prioridades, estamos mal como país. Y no solamente como país, como Latinoamérica. Gaby hoy me decía que estaba espantada con un caso de violencia sexual a una niña de apenas 4 años, esto en Baja California, y que da cuenta de cómo es de violenta la sociedad, las sociedades, el mundo con los niños, niñas y adolescentes. Lo que pasa es que en nuestros países, en Latinoamérica y acá en Ecuador, pues los niveles son muchos más altos, ¿no? Pero en todo el mundo hay agresiones en contra de niños, niñas y adolescentes, y esta niña de 4 años fue abusada por un intendente y una maestra en su 11º día de preescolar. Ella iba feliz a la escuela y lastimosamente se encontró con gente que tiene dañada la mente, dañado el corazón, que se cree con derecho de arruinarle la vida a una niña de apenas 4 años. Bueno, ella tiene 4 años, ella nació en octubre de 2020 en Mexicali, esto en Baja California, esta ciudad fronteriza de 1 millón de habitantes, ¿no?, en el norte de México. Y bueno, en su hogar sí dice la madre que era un hogar muy amoroso, ¿no? Junto a su mamá Dulce, sus 2 hermanos Luis y Emiliano, y ella siendo la hermana del medio. Y el pasado 26 de agosto de 2024, Kim entró por primera vez a la escuela a cursar el 2º año de educación preescolar en el Jardín de Niños Graciano Viniegra Salazar, esto ubicado igual a unos metros del cuartel militar 23 de Mexicali en Baja California. Y ese mismo preescolar acudió también uno de sus primos, por lo que su mamá pensó que era una buena escuela y una buena idea que ella estudie ahí, sin imaginar que a pocos días esta alegría de este nuevo comienzo para su hija se volvería una pesadilla para toda la familia. Hubo una alerta, ¿no?, de esta niña que no podía ir al baño, que llegó a casa triste y su madre hizo lo que hay que hacer, estar alerta y revisar también qué está pasando. Encontró una lesión e hizo lo que hay que hacer, acudir a un hospital para que se pueda verificar si es que había sido víctima de un abuso sexual. Y luego hizo lo que hay que hacer, acudir a la escuela e informar y exigir respuestas por parte de la escuela. E hizo lo que hay que hacer, acudir a fiscalía para poner esta denuncia y que se empiece a tramitar este tema. Pero lastimosamente hasta el día de hoy las personas responsables continúan libres y con riesgo de darse a la fuga. Y justamente se mencionaba que este martes 17 de septiembre varios familiares e incluso también otros padres y madres de familia se iban a sumar a una manifestación en los exteriores de esta institución educativa para alzar su voz, para que no quede solo en esta denuncia de fiscalía, sino que los culpables de este hecho también sean procesados, porque como menciona Dulce, la mamá de Kim, siguen en libertad, todavía no han tomado cartas
cartas en el asunto. Ellos, pues, está la denuncia en pie, pero ellos siguen libres y lamentablemente eso es lo que ha ocurrido en este caso. Y si bien fueron destituidos de la institución educativa, pues no hay garantías de absolutamente nada más. Así es, y esto estamos hablando de otro país, pero tenemos que pensarlos a los niños y niñas como hijos de todos y de todas, que deben ser protegidos de igual manera. En Ecuador son 12 denuncias diarias, son 12 casos como el de Kim, de esta niña de 4 años, que están pasando en el Ecuador también diariamente. Así es que hay que trasladar la culpa a los culpables, a los responsables. Creo que esta frase también de Giselle Pelicot, de esta mujer que fue agredida también en Francia, debe quedársenos muy grabada, trasladar la culpa, que la culpa cambie de bando, que se vaya la culpa hacia los culpables, hay que nombrarlos, hay que decir dónde están, hay que decir que no son monstruos, son sanos hijos del patriarcado que creen que pueden dañar la vida de las mujeres, de las niñas, tan solo niñas. Estamos hablando el día de hoy de lo que sucede en el sistema educativo, pero también ocurre en las familias, también ocurre en otros espacios donde se genera un círculo de confianza que es traicionado de esta manera, arruinándole la vida a niños, niñas y adolescentes. Gaby, nos vamos, ya nos dice el abuelito, hay que despedirnos. Gracias, Estevitan, también, ya viene el Quique Show. También. Está el Steffi, perdón, mi Steffi, está el Steffi, no le alcanzo a ver. Yo aquí le vi de reojito, pero bueno, ustedes sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias del Quique Show y con nosotras hasta el día de mañana.